vimos en la última clase? Fractiles, ¿no? Ya para no preocupar. Hemos visto medidas de orden y localización. Hemos visto que los datos tienden a agruparse al medio y entonces tenemos la media, la mediana y la moda. Después hemos visto las medidas de orden y localización que nos permiten ubicar dónde están los valores en relación al conjunto de datos. Ahora vamos a ver medidas de dispersión. Esto implica cuánto se dispersan los datos en relación a una medida de tendencia central. Las medidas de dispersión o concentración de los datos muestran la dispersión o concentración de los datos respecto a una medida central que generalmente es la media. Las medidas de dispersión muestran el grado de concentración o de dispersión de los datos respecto a una medida de tendencia central que generalmente es la media. ¿Ya? Van a ver que vamos a encontrar, se pueden encontrar datos que son más dispersos, por ejemplo estos tienen una regular dispersión, o algunos que tienen una curva así porque están muy dispersos los datos. O podemos ver que hay otros datos que van a ser que mucho más concentrados, que la mayoría están aquí los datos, entonces son más concentrados. Para determinar el nivel de dispersión o concentración es importante trabajar las medidas que vamos a ver. Estas medidas son el desvío medio, que no lo utilizamos mucho, pero es una base. La varianza, el desvío estándar, y el coeficiente de variación. Ya, vamos a trabajar ahora con el desvío medio. Cada uno de estos elementos que trabajamos. Para trabajar el desvío medio, solamente para definir el desvío medio, voy a separar los términos y vamos a definir lo que es el desvío. Solamente el desvío. Nada más. Después vamos a hablar del medio o el desvío medio. Ahora solamente hablamos del desvío. El desvío, de su definición, es la diferencia entre el valor observado de una serie de datos y la media. Ese es el desvío. La diferencia entre el valor observado de una serie de datos y la media. Entonces, si yo tengo datos X, el X1, el X2, el X3, el desvío sería igual a la diferencia que hay de los datos entre 1 a n respecto, diferencia, por eso es respecto a la media. Y entonces esta es la fórmula del desvío. Dice que el desvío es la diferencia del conjunto de datos y de los valores observados respecto a la media. Si yo tengo un ejemplo, tengo datos 2, 4, 3, 6, listo. Esos datos tengo. Y los voy a representar en una línea. Es muy importante eso. Y quiero sacar el desvío de esos datos. Aquí está el dato 0, aquí está el dato 1, aquí está el 2, 3, 4, 5, y aquí estaría el 6. ¿Sí? Yo quiero sacar el desvío de los datos, de los valores. Y dice que la fórmula del desvío es la diferencia de los valores respecto a la media. ¿Qué tendré que hacer primero? Si tengo esos datos de allá.
Ordenar. ¿Para qué voy a ordenar? ¿Para qué voy a ordenar? No son medidas de orden y localización. Las que se ordenan, sí, la mediana, el ombligo de los gatos y los fractiles. Esos son los que se ordenan. El resto no. ¿Qué tengo que hacer? Aquí está mi fórmula y ahí están mis datos. ¿Qué tengo que hacer? Sacar la media. Entonces, media o... otro nombrecito. Media o... media o... ¿Cuál es otro nombre? Que si ustedes lo conocen por el otro nombre. Se llama media o... ¿Cuál es otro nombre? ¿Cuál es otro nombre de la media? Bueno, Daniel. Si ustedes lo conocen con ese nombre. Promedio, pues es el promedio de los datos. Media o promedio. ¿Por qué les insiste en ese otro nombre? Porque ustedes lo conocen como promedio. ¿Verdad? Entonces, para sacar el promedio de los datos, ¿cuál es la fórmula? O la media. Dice que lo promedio, que es esto, es igual a la suma de los x sobre n. Entonces, para sacar el promedio, ¿qué hacen? Suman los valores y dividen entre el número de observaciones. En este caso, ¿cuál será la media? Vamos, calculemos. ¿Qué tienen que hacer? 2 más 4 más 3 más 6, 15 y entre 4, 3. Entonces la media es 3,70. Es la media. ¿Sí? Ahora, nos ubiquemos en mi línea de representación de valores. ¿Dónde está el 3,75? Aquí está el 3,50 más o menos aquí. Aquí estaría la media de estos datos, de los datos que tenemos. ¿Listo? Dice que el desvío es la diferencia del valor respecto a la media. Voy a sacar el desvío del primer valor, lo voy a llamar de 1. El desvío, ¿cuánto es el primer valor? El primer x, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces sería 2 menos la media. 3.75. 3,75. El segundo desvío, el segundo valor se desvía ¿a cuánto? 4 menos 3,75. El tercer desvío es igual a 3 menos 3,75. Y el desvío cuarto, que estamos viendo, es 6 menos 3,75. Saquemos. ¿Cuánto es 2 menos 3,75? Menos 1.75. ¿Qué? Menos 1,75. Menos 1,75. El otro, 4 menos 3,75. 0,25. 0,25. 0,25. El otro, Menos 0,75. menos 0,75. Y el otro, 2,25. Lo revisemos. El primer valor es 2. Dice que está desviado a menos 1,75. Miren, aquí está el 2. Como está a la izquierda es menos. Aquí hay 1,75. Aquí está el primer desvío. Y el segundo dice que está a 0,25 de la media. Miren. Pero es positivo, ¿verdad? Sí. Entonces está aquí el segundo desvío. El tercer desvío es menos 0,75. Miren dónde está el 3. Está a menos 0,75. Y el último es el 6. Está a 2,25. Miren. 1, 2, 25. Entonces solamente estoy definiendo, nada más que definiendo Los lo que es el desvíos. desvío. ¿Qué es el desvío? Es la diferencia de los valores respecto a la media. Eso es todo. Eso es todo. Es cuánto hay de diferencia entre los valores y la media. Pero lo que nosotros estamos buscando aquí es el desvío medio. Entonces, si vamos a buscar el desvío medio, ya conceptualizamos.
¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es el desvío medio? ¿Qué tendrá que ser? La media o el promedio de los desvíos. Quiere decir que para calcular el desvío medio tengo que hacer es sumar un desvío, el de 1, el desvío 1, más el desvío 2, más el desvío 3, sucesivamente hasta el desvío n, y dividir entre el número de observaciones. Es la media de los desvíos, nada más. Esto quiere decir que el desvío medio, ¿cuánto es el desvío 1? El desvío 1 es x1 menos el promedio, más el x2 menos el promedio, más el x3 menos el promedio, y sucesivamente hasta el xn menos el promedio, dividido entre el número de observaciones, n. Y aquí ya tengo la fórmula del desvío medio, la fórmula del desvío medio. La fórmula del desvío medio es igual a la suma de x menos el promedio dividido entre el número de observaciones. Y aquí tenemos la fórmula. Cuando ya sabemos que es un desvío, es facilísimo, el promedio de los desvíos. Trabajamos con este ejemplo, con el mismo. Quiero calcular el desvío medio de estos valores. ¿Qué tengo que hacer? Sumar. Ya tengo la media. Entonces voy a hacer desvío medio es igual, dígame, ¿cuánto? No, ¿cuál es el primer valor? Menos 1,75. No, Ah, del 2. Menos 3,75 más 4 menos 3,75 más 3 menos 3,75 y más 6 menos 3,75 dividido entre 4. 4, porque son 4 observaciones. ¿Listo? Entonces estoy aplicando esta fórmula nada más. El desvío medio es igual a 2 menos 3,75 Menos 1,75. más 0,25 más menos 0,75 y más 2,25 sobre 4. Ahora, Sí. para responder a esto, escúchenme bien, tengo que cumplir lo que llamamos regla de valor absoluto. Regla de valor absoluto. La regla de valor absoluto dice lo siguiente. Dice, el valor absoluto de un número negativo es positivo si x es menor, es mayor a 0. Eso dice la regla de valor absoluto. El valor absoluto de un número negativo en realidad es positivo si x es mayor a 0. Entonces ya no ¿Qué sería quiere decir negativo. esto? Que los valores no son negativos, son positivos porque son mayores a 0. Estos mis datos los he sacado, imagínense, preguntándoles a él le he preguntado ¿cuántos hijos tienes? ¿Qué me ha contestado? 2 hijos. A ella le pregunta ¿cuántos hijos tienes? 4 hijos. A ella le pregunta ¿cuántos hijos tienes? 3 hijos. Y a ella le pregunta ¿cuántos tienes? 6 hijos. Listo, ese es el número de hijos.
estos valores son positivos. En cambio, ella, ¿cuántos hijos tiene? 0. Ella tiene menos un hijo. Y ella tiene menos 2 hijos. Estos realmente son negativos. Estos son negativos. En cambio, los otros son positivos. Lo que pasa es que nos han salido negativos porque están a la izquierda de la media. Porque en realidad son positivos. ¿Eso qué quiere decir y cómo nos afecta? Que cuando nosotros los utilizamos aquí, no los consideramos negativos, porque en realidad son positivos. Entonces aquí ya no utilizamos el valor negativo, son positivos. ¿Por qué? Porque son mayores a 0. Si hubiera un menos 3 hijos, menos 5 hijos, ese sí es un valor negativo. Y en realidad entonces esto implica que para que nosotros sumamos esto, no vamos a considerar su factor de negativo. Y entonces nos sumamos puntos. ¿Cuánto nos da la suma de eso? 5. 5. Entonces el desvío medio es igual a 5 sobre 4. El desvío medio es igual 1,25. 1,25. 25. Listo, ya tenemos el desvío. ¿Está? Si entienden eso, vamos a ver que el resto va a ser mucho más fácil. ¿Está claro? ¿Alguien tiene una duda? Que cuando hablamos y nos salen negativos, aquí son positivos. No son negativos. Los trabajamos como positivos. Pique, nada más, no son negativos. Porque en realidad no son valores negativos, son mayores a 0, son positivos. ¿Cómo sería el número menor? El que es negativo, por ejemplo, menos un hijo, menos 2 hijos. Si yo tengo todos estos números, el 2, el menos 2, el 1, el 3, el 5, saco un promedio, ya me va a salir en otro lado, pero estos ya sí son negativos. Ya por eso es lo que nos dice la regla de valor absoluto. ¿Cuál es la diferencia de los datos simples a los datos agrupados? ¿Cuál es la diferencia de los datos simples a los datos agrupados? ¿Cuál? Nada. ¿Cuál es la diferencia de los datos simples a los datos agrupados? Y eso se refleja en las fórmulas. ¿Qué? Vayamos a construir ahora desvío medio para datos agrupados. Dijimos que el desvío medio para datos simples es igual a la suma de ¿qué? De x menos el promedio sobre n. Esa es la fórmula del desvío medio para datos simples. ¿Está bien? Sí, para datos simples. Para datos agrupados lo que aumenta de diferencia es la frecuencia. La frecuencia es la única diferencia. Por eso es que el desvío medio para datos agrupados es la sumatoria de la frecuencia por la diferencia de los valores respecto a la media dividido entre el número de observaciones. Y aquí tengo la fórmula del desvío medio para datos agrupados. Enseguida vamos a ver qué es. Si tenemos un ejemplo, límite inferior y límite superior. Notas: 35, 45, 45, 55, 55, 65. 65, 75, 75, 85.
pongamos frecuencia, aquí hay 8, 14, 19, 11 y 100. ¿Cuántos son? Ya, 59 estudiantes, ¿ya? De los cuales 8 tienen nota de 35, 45, 14 tienen nota entre 45 y 55 y sucesivamente. Listo. Tengo datos agrupados. Tengo la fórmula del desvío medio. Quiero calcular el desvío medio de esos datos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué quiere la frecuencia absoluta? Pero aquí está. ¿Quién me dice a mí lo que tengo que hacer? La fórmula. La fórmula, ¿verdad? Primero mi mujer, pero después la fórmula. ¿Y qué dice la fórmula? ¿Qué necesito? La frecuencia tengo, aquí está la frecuencia. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Pero fíjense la fórmula. ¿Qué de ahí no tengo? ¿Qué? No tengo la media. ¿Dónde está la media? No hay la media. Entonces primero tengo que calcular la media. Y para calcular dice que la media, aquí voy a entrar con la fórmula de la media para datos agrupados. ¿Cuánta es la fórmula para la media o promedio para datos simples? Aquí está la fórmula de la media para datos simples. Y para datos agrupados, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Aquí al lado la voy a poner. La media para datos agrupados es la suma de la frecuencia por los valores. La única diferencia es la frecuencia, ¿verdad? Igual que acá, la frecuencia para datos agrupados. Entonces, voy a calcular la media. La media para estos datos es igual a la suma de f por x sobre x. Listo, entonces tengo que hacer f por x. ¿Tengo la frecuencia? ¿Tengo x? ¿Qué hago ahora? No tengo x. ¿Dónde está el x? ¿Dónde está el x? Busqué en tu mochila, ahí debe estar el x. ¿Dónde está el x? ¿Dónde está el x? Entre el límite inferior. El x'. ¿Qué se llama el x'? Se llama marca de clase. La marca de clase, que es el x', es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Entonces es el representante de cada una de las clases. Y en este caso, para la primera clase, ¿cuánto es el representante? 35 más 45 entre 2. 57,5. Ay, ¿cuánto va a ser? Dividido entre 40. 40. O sea Es que el valor, el x', aquí es 40. ¿Y aquí cuánto es? 46. 50, aquí 60, aquí 70 y aquí 80. Ese es su x. Y entonces, para sacar la media, dice que tengo que sumar f por x. Voy a calcular f por x. 40 por 8. 40 por 8. 320. 14 por 50. 700. 19 por 60. 1140. 1140. 11 por 70. 770. Y 80 por 7. 560. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Dice la fórmula, sumo f por x. Voy a sumar cuánto es f por x. Aquí va 0, aquí 17, 19, llevo 1, 12, 12, 20, 12, 3.490. 24.
3.490. La suma entonces, la media es igual a 3.490 entre n. ¿Cuánto es n? 59 observaciones. Entonces, la media de este conjunto de datos es igual 59.15. 59.1. Ya tengo la 59.1 es la media. Pero 1.5 es, y redondeamos a 1. ¿Sí? 59.15, ¿no? Vamos a usar un solo decimal, no necesitamos más. Si fuera 16 hubiéramos hecho 59.2. ¿Está claro? Eso me va a servir para poder aplicar mi fórmula del desvío medio. Cuando aplico la fórmula tengo que trabajar primero lo que esté en paréntesis. ¿Qué tengo que hacer primero en paréntesis? Voy a hacer, miren la fórmula x menos el promedio. Puedo hacer directo, pero voy a hacer ahora en detalle x menos el promedio. La primera clase lo voy a hacer como para OPAS, bien detalladitas, solo para que después lo voy a borrar. ¿Cuál es el x de la primera clase? 40. Hice menos la media. ¿Cuánto es la media? Menos 59,1. Este es igual. Menos 19,1. Menos 19,1. Pero el menos 19,1. ¿En la otra cuánto es? 50 menos 59,1. ¿Cuánto es? 9,1. La otra, 60 menos 59,1. 0,9. La otra, 70 menos 59,1. 10,9. 10,9. Y la otra, 80 20,9. menos 59,1 sería 20,9. ¿Está claro? ¿Sí? La primera clase la voy a borrar, ¿no? Está fea, horrible, así. Así que es 19,1. Listo. ¿Puedo sumar? Claro que puedo sumar. ¿Puedo sumar? Sí. Puedo sumar, ya sé que puedo sumar, estoy machote sumando. ¿Debo sumar? ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? La fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Ah, que tengo que multiplicar por la frecuencia, porque no tengo que sumar, tengo que multiplicar por la frecuencia. Entonces, obviamente podía hacerlo directo. Voy a hacer ahora f por x menos el promedio. Ahora, este resultado lo voy a multiplicar por x. 19,1, digo por su frecuencia, ¿por cuánto? 152,8. El otro, 9,1 por cuánto? 14. 127,4. El otro es 0,9 por 19. 17,1. El otro es 10,9 por 11. 119,9. Y el último, 20,9 por 7. 146,3. 146,3. ¿Sí? Lo he multiplicado por su frecuencia. ¿Puedo sumar? Bueno, ¿debo sumar? ¿Quién me dice? Suma de f por x menos el promedio. Entonces debo sumar. 10, 18, 20, 22, 25. Tengo 2. 14, 16, 18,
27, 2, 33, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 563,5. 563,5. Entonces aquí está. Aquí lo voy a hacer. El desvío medio es igual a la sumatoria de f por x menos el promedio y es 563,5. Dividido entre ¿cuánto? Entre 59. El desvío medio es igual a 9,55. 9,50. Ya tengo el desvío. ¿Listo? Es así de fácil. Se ve fácil, pero no lo ¿Para qué es. sirve todo eso? No tengo ninguna idea, pero en el examen. La varianza tiene una nomenclatura de S cuadrado. Ese es su nomenclatura. En su definición es la suma de los cuadrados de los desvíos, nada más. La varianza es la suma de los cuadrados de los desvíos. La otra definición es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. Clarito en la cara de la misma. Media aritmética. Y es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media aritmética. ¿Para qué dejas pasar? Es la suma de los cuadrados de los desvíos y eso es todo. Las desviaciones. La varianza, la varianza dice que es la suma de los cuadrados de los desvíos. Es la suma de los desvíos al cuadrado. ¿Listo? Eso es todo. ¿Cuál es la diferencia del desvío medio? Que esto es ilegal. ¿Puedo hacer otra fórmula? Puedo. Imagínense esta otra fórmula. La media es igual a la suma de x al cuadrado sobre n menos el promedio al cuadrado. Es la misma. Dos fórmulas tengo. El desvío medio también podría ser. Vamos a utilizar acá. Vamos a crear unos datos. A ver. 9, 3, 1, 14, 6, 5, 9. Ya con eso no. Tengo esos valores. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a ordenar? No, ¿qué tengo que hacer? Sumar. ¿Para qué? Tengo que sacar el promedio. Listo. Porque mire, la fórmula dice que tenemos que restar del promedio. Entonces, el promedio de estos datos sería igual a media o promedio es igual a. Calcúlenlo, por favor. 9 más 3 más 1 más 14 más 6 más 5 más 9 entre 7. 6.7. Sí. El promedio de estos datos 6.7. Listo. Ahora voy a calcular la varianza de este conjunto de datos. Es igual. Mire, la varianza es igual a la suma de los x. ¿Cuánto es el x? Es 9 menos 6,7 al cuadrado. Más 3 menos 6,7 al cuadrado. Más 1 menos 6,7 al cuadrado. Más 14 menos 6,7
al cuadrado más 6 menos 6,7 al cuadrado más 5 menos 6,7 al cuadrado más 9 menos 6,7 al cuadrado dividido entre ¿cuánto? 7. ¿Está bien? Eso dice la fórmula, es la suma de los valores respecto a la media al cuadrado. Entonces, 9 menos 6.7, que es la media, es 0,7. Lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? 0,49. Entonces, la varianza aquí es igual a 0,49. Más, ¿está bien? ¿Cuánto es el otro? 3 menos 6.7, lo elevo al cuadrado, 13,69. Más 1 menos 6.7, lo elevo al cuadrado, 32,44. Más 14 menos 6.7, lo elevo al cuadrado, 53,29. Más 6 menos 6.7, lo elevo al cuadrado, 0,49. Más 5 menos 6.7, lo elevo al cuadrado, 2,89. Y más 0,49. Todo esto sobre 6. ¿Está bien? ¿Están haciendo el cálculo para ver? ¿Está bien? Lo tengo que revisar. No, pues el primero es 9 menos 6.7 por igual 5,29. Vosotros también. 3 menos 6.7 por igual 13,61. El otro 1 menos 6.7 igual 32,49. El otro 14 menos 6.7 por igual 53,29. El otro es 6 menos 6.7 por igual 0,49. El otro es 5 menos 6.7 por igual 2,89. Y el otro es 5,29. ¿Sí? Ahora sumo. La varianza es igual 5,29 más 13,69 más 32,49 más 53,29 más 0,49 más 2,89 más 5,29 y digo 113,43 dividido entre 7. La varianza es igual a 16,20. 16,2. Solo un decimal. ¿Están apurados? ¿Tienen algo que hacer? No, no tienen nada. Entonces, solo porque no tenemos nada que hacer, vamos a probar si esta otra fórmula funciona. Por ahí no funciona. Es que ni tengo. Sí, no debería. La otra fórmula la voy a hacer con otro color. La varianza dice suma de x al cuadrado. ¿Cuánto es el x? ¿Qué? Ahí, ese menos X no entraría en la misma fracción. ¿Esto? Recién lo vamos a resolver. Esto es la media. No es x, es la media.
A ver, esta es una fórmula desglosada de esta, nada más. Dice la suma de x al cuadrado. ¿Cuánto es el primer x? ¿Cuánto es? 9. ¿Cuánto es el primer x? ¿Cuánto? 5,29. ¿Cuánto es el primer x? 9. 9 es el x. Entonces sería 9 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 14 al cuadrado más 6 al cuadrado más 5 al cuadrado, 5 al 9 al cuadrado cuadrado. más 9 al cuadrado. Todo eso dice que es sobre 7 menos, ¿cuánto es la media? 6,7 al cuadrado. En esta fórmula es 9 por 9, 81. Más 3 por 3, 9. más 1 por 1, 1. 14 por 14, 6 por 6, 5 por 5, 25. 9 por 9, 81. todo eso dividido entre 7, menos 6.7 al cuadrado, $44.89, ¿sí? Ya, eso. La varianza sería igual. 81 más 9 más 1 más 196 más 36 más 25 más 81 Menos 44,1. 429, ¿sí? Entre 7, 61,28 menos 16,39. 16,4. 4. Exactamente igual que esta. Sí, está igualita. No, es que exacto, yo lo de aquí lo veo exacto. Son decimales nada más. ¿Está bien? La segunda fórmula parece que es más rápida, ¿no? Sí. Pero, si los números son pequeños, esta fórmula es rápida. Pero si los números fueran grandes, utilicen la primera fórmula. Supongamos que tenemos, en vez de poner 9, 3, tenemos 1342, 2671, supongamos, 4326, ¿ya? Entonces, para sacar la varianza dice que tengo que sacar, la varianza es igual a esto elevado al cuadrado. A ver, eleve el cuadrado 1342 al cuadrado. Está el número grande. Exacto, los números tremendos, ¿verdad? Entonces, no es aconsejable utilizar esa fórmula, sino la primera. Si los números son grandes, utilizar esta fórmula. La primera. Si son pequeñitos como eso, utilizar la segunda. Vamos a poner pequeñita en el examen, ¿no? ¿Está? Varianza para las dos. Agrupar. ¿Cuál es la diferencia de los datos simples con los datos agrupados en la fórmula? La frecuencia. Entonces, si la varianza para datos simples es igual a la suma de x menos el promedio, sería la f por x menos el promedio al cuadrado sobre N.
La segunda fórmula sería la varianza es igual a la suma de f por x al cuadrado sobre n menos el promedio al cuadrado. Es la otra fórmula y esa es la primera. ¿Listo? Tenemos estos datos. Ahora quiero calcular la varianza de esos datos. Usemos la primera fórmula. ¿Qué dice que tengo que hacer? ¿Qué necesito? Necesito la media. ¿Tengo la media? ¿Tengo la media? Sí, ¿cuánto es la media? 59,1. Ya lo tengo. Entonces tengo que hacer la suma de, primero lo que se encuadra en el paréntesis, x menos el promedio o la media al cuadrado. Entonces voy a hacer x menos el promedio al cuadrado. La primera clase lo hago como para hoja en detallito, ¿no? ¿Cuánto es el x en primera clase? 40. 40. Menos 59,1. 59,1. Esto es igual a 9, 19,1. Menos 9, 19,1. 19,1. 40 menos 59,1. 19,1. El menos no nos interesa. Sí. 19,1. ¿Y ahora qué hago? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado es igual a por igual 364,81. Sí. ¿Listo? Ahora en el resto ya no voy a hacer el detalle, puedo hacerlo directo, ¿verdad? ¿Cuánto es el segundo x? 50 menos 59,1 lo elevo al cuadrado 82,81. ¿Está bien? ¿Sí? Qué flojera. ¿Está bien? La otra es 60 menos 59,1 lo elevo al cuadrado 0,81. ¿Está bien? Sí. La otra, ¿cuánto es x? 70 menos 59,1 lo elevo al cuadrado 118,81. Ah, no, está mal. Ah, no, está bien. Ya lo elevo al cuadrado, ¿no? La otra es 80 menos 59,1 lo elevo al cuadrado 436,81. ¿Está bien? ¿Sí? No, estoy preguntando a los que no tienen flojera. ¿Está bien? Sí. Ya, listo. ¿Sumó? ¿Sumó? ¿Qué tengo que hacer? Ah, no, la primera clase la voy a borrar para hacerla bonita, ¿no? ¿Cuál es el resultado de la primera clase? 464,80. Ya, ¿sumo? ¿Sumo? ¿Cómo que sí? No. ¿Sumo? ¿Quién me dice lo que tengo que La hacer? fórmula. ¿Y qué dice la fórmula? Tengo que multiplicar por su frecuencia, entonces voy a hacer f por x menos el promedio al cuadrado. Entonces 364,81 por cuánto? Por 8, 2.918,48. ¿Está bien? Sí. Ya. El otro es 82,81 por 14. Y cuadrado. 159,34. El otro es punto 81 por 19. 15,39. El otro 118,81 por 11. 1306,9. 1306,9.
91. Y el último 436.81 por 7. 3.500. 3057. 3.057. 057,67. Ahora sí sumo. Sí, porque la fórmula dice la sumatoria de f por x. Sumo. 18, 20, 22, 22, 29. Llevo 2. 15, 16, 17, 27. Llevo 2. 19, 24, 37. Llevo 3. 8, 9, 10, 15, llevo 1, 4, 5, 14, llevo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.457.79. Entonces, la varianza es igual a 8.457,79 dividido entre 59 observaciones, por consiguiente la varianza es igual a 143,35. 143,3. 35. Listo. La Solo un varianza. decimal. Está fácil. Sí, muy fácil. ¿Están apurados sin hacer algo? ¿Tienen algo que hacer? No hay nada. Si mi cortejo tenemos. ¿Qué vas a hacer? El cortejo puede esperar. Bueno, entonces nada que el cortejo tampoco. Vamos a aplicar la otra fórmula. ¿No? Dice la sumatoria de f por x al cuadrado. Podemos hacer f por x al cuadrado. Voy a hacer con otro color. F por x al cuadrado. ¿Cuánto es x? 40. 40 al cuadrado, 1600. ¿Por cuánto? Por la frecuencia. ¿Por cuánto? 8. Por 8. ¿Cuánto me da? 12.800. 12.800. La otra, 50 al cuadrado por 14. 35.000. 60 al cuadrado. La otra, 60 al cuadrado 68.400. 19. 68.400. La otra, 70 al cuadrado por 11. 53.900. Y la otra, 80 al cuadrado por 7. 44.800. Listo. Dice, la suma f por x al cuadrado. Sí puedo sumar. Entonces, en este caso, la varianza es igual. La suma, tengo que sumar 0, 0. 17, 18, 20, 21, 29. Llevo 2. 10, 15, 17, 18, 20, 24. Llevo 2. 6, 7, 8, 12, 17, 18. 214.900. Sí, correcto. 14.900 entre 59 menos, ¿cuánto es la media? 59.1 al cuadrado, que es la media, ¿no? Entonces la varianza es igual a 214.900 entre 59. 3.642,37 menos 59.1 al cuadrado 3.492,80.
la varianza es igual a 3.642.37 menos 3.492.81. 149.56. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí, algo. 149.6. Sí. Exactamente igual. Igualito. Como de otra de agua. ¿Vieron que las dos fórmulas son iguales? Y aquí se le exacto. ¿Está claro? ¿Dudas? Ya, me tienen que aguantar porque ahora tenemos que hacer el desvío esta, que es la medida más importante, ¿ya? Pero tiene que atenderme la primera parte, que es lo más importante, la fórmula. Sí, vas a abrir el video. Atender mejor. El desvío estándar es el estándar de los datos. La nomenclatura es una S, solamente S. ¿Ya? Vamos a calcular primero el desvío estándar para datos simples. Y también hay dos fórmulas. El estándar para datos simples es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Pero por favor, esta es la fórmula de datos simples. Se está utilizando la varianza de datos simples, pero la fórmula de arriba. Si queremos para la fórmula de abajo, el estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. ¿Pero de qué varianza? La varianza obtenida con esto todo. Ahora voy a aprovechar a colocar el estándar para datos agrupados. El estándar para datos agrupados es la raíz cuadrada de la varianza. ¿De qué varianza? Datos De la de agrupados. datos agrupados de esta. Y para esta otra fórmula es igual que el estándar es el igual raíz cuadrada de la varianza. ¿Pero de qué varianza? De la Datos varianza agrupados. obtenida por esta fórmula. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No se van a equivocar? Sí, son diferentes. Según conforme a qué varianza ocupa. Claro, pues depende de la pregunta. Cuidado que se equivoque, ¿no? ¿Esta de qué fórmula es? De la De simple. estándar. Estándar. Esta es con el estándar de esta. Sí. En cambio, esta es Datos con el estándar agrupados. de aquí y esta es con el estándar de aquí. Sí. Ya he dicho, según fórmula. Depende de la pregunta. ¿Va claro? ¿Qué es? Mire, voy a sacar el estándar de esta. El estándar es igual a la raíz cuadrada de 16,2. ¿Cuánto es el estándar? Raíz cuadrada de 16,2. 4,02. 4. 0,02. Ahora de esta otra, a ver. De esta. El estándar es igual a la raíz cuadrada de 16,4. 4 igual. ¿Era o no era igual, manga de incrédulos? Sí, era igual. ¿Era o no era igual? Sí. Se rieron, ¿verdad? Manga de incrédulos. Ahora, aquí, ¿qué tenemos aquí? El estándar es la raíz cuadrada de 143,3. 11,9. 11,9. 11,12. Y de aquí de la otra, el estándar es raíz cuadrada de 149,6. 12. 11,9. ¿Esto a cuántos redondeamos? A 12. Y esto es igual a... 12. ¿Era o no era igual, manga de Sí, incrédulos? igual. Estaba bien.
Te da un elemento más, eso es todo del estándar. Haremos un elemento más que es el coeficiente de variación. Creo que fue la fórmula más. Pero para sacar la varianza y cosas todas. El coeficiente de variación es un porcentaje. Muestra el porcentaje de dispersión de los datos o el porcentaje de concentración de los datos. Para saber cuán dispersos o cuán concentrados son los datos, lo que hago es calcular el coeficiente de variación. La fórmula del coeficiente de variación es igual al estándar dividido entre la media multiplicado por 100. Listo, eso es todo. Solamente le estamos dando un porcentaje de datos. En este caso, quiero sacar el coeficiente de variación y es igual. ¿Cuánto es el estándar? 4. La media, 6.7 por 100. El coeficiente de variación es igual. $59,7%. 59,7%. Ese es el porcentaje de dispersión de los datos. Mientras más grande es el número, tiene que ser menor a 100, por supuesto, ¿no? Si es mayor, más alto, es más disperso. Y si es más chiquito el número, es más concentrado. En este caso, el coeficiente de variación es igual. ¿Cuánto es el estándar? ¿Cuánto? 12. Dividido entre 59,1 por 100. El coeficiente de variación es igual a 20,3. 20,3%. Entonces, estos son datos más concentrados que los otros. ¿Por qué tienen dispersos estos? Miren, tienen un 14, que es bastante alejado. Por eso han salido los datos. Explícame los otros son más. Listo, ahí están todas las medidas de dispersión. Obviamente al examen me trae todo esto. Entra las análisis de variables cualitativas, que es razón, proporción, porcentaje, regla expresible, y entran medidas de tendencia central, media, mediana, moda, los fractiles, medidas de orden de localización, y creo que voy a premiar su persistencia, por lo menos en ustedes que asisten y por lo menos me atendieron la ciencia. Creo que debo agradecerles. No les voy a preguntar nada de eso. No sé. Solamente voy a preguntar este coeficiente de Qué ofertón. Qué ofertón. Ya me estaba diciendo. Está en el registro el nombre del niño, de la madre, fecha de nacimiento, todos esos datos que son un instrumento legal para poder sacar un certificado de nacimiento. Al reverso, una de las caras está su Las vacunas. Nace el niño y le pone la BCG. Le dicen, venga al otro mes, exactamente al mes, para que le pongamos una su pentavalente. otra dosis, ¿no? Empezamos con las vacunas. Y cada vez que va el niño le hacen su registro de vacunas, qué vacunas se le ha puesto y en qué fecha se ha puesto. Sí. Se hace el registro de estaturas para ver cómo está creciendo el niño. Pero aquí dentro tenemos una curva y está manejado por paralelas. No puedo llenar eso. Miren, aquí están Crecimiento para el niño es diferente que para el Si niño. esto nosotros manejamos con el criterio de Con la que es crecimiento. una curva que está relacionando el nacimiento del niño con Esa talla el peso, y la talla. vamos a tener una gráfica. En este eje están la variable de edad. Supónganse que el niño ha nacido en agosto. Aquí estaría la fecha de nacimiento. El otro es septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, sucesivamente hasta un año. ¿Con cuánto ha nacido el niño? Con 2.700. Aquí estaría su registro.
Y entonces el niño al mes tiene que llevarlo al centro de salud y lo vuelven a pesar. Y entonces, según estoy, no siempre, pero va a ganar de peso. Y se supone que tiene que ir ganando de peso todos los meses. Pero esta ganancia tiene que estar dentro de lo que llamamos el camino de la vida. Sí. ¿Qué es el camino de la vida? Que es las variaciones normales de ganancia de peso en relación a la edad. Se supone que si un niño con esta edad nace, tendría que tener una recta de crecimiento perfecta. Esta es la media. ¿Ya? Entonces, el niño nace y el próximo mes registra una subida. Pero el otro mes, nada. Es una plana. No ha habido nada. Entonces, señora, ojo, su hijo no está ganando peso. Algo pasa. Ojo. Incluso en los carnets de salud, algunos centros le colocan una lanita verde cuando está creciendo o ganando peso el niño y una lanita amarilla cuando no ha registrado un cambio de peso, aumento de peso de un mes a otro. Y lo que es más grave es si el otro mes este niño registra un peso aquí abajo. ¿Por qué está debajo de la línea? Porque se supone que está debajo del estándar. ¿Esto qué es? Esta es la variación respecto a la media y eso se llama el estándar. En un conjunto de datos, estos se manifiestan así, ¿ya? La desviación normal es esta. O sea, esta es la media y se desvía normalmente dentro de esos valores. Eso es el estándar. Y entonces, si el registro del niño está menos del estándar, estamos hablando que su peso es menor al estándar, estamos hablando de una gran enfermedad que se llama desnutrición grado 1. ¿Cómo creen que se diagnostica la desnutrición? Principal enfermedad hemorrágica. En base al estándar. Si no sabemos el estándar, no podemos llegar a esa conclusión. Y si el niño el otro mes sigue perdiendo peso, más grave, y trazaríamos aumentamos el trazado y trazamos una línea que nos represente el menos un estándar, estamos hablando de desnutrición grado 2. Menor a un estándar, estamos hablando de desnutrición grado 2, a centros de mejoramiento nutricional. Sí. Y peor, si el niño registra todavía sigue perdiendo, vamos, esto ya es grave. Y nosotros vemos que su registro está a menos de 2 estándares, ese niño se va a morir, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Estoy hablando de menor a 2 estándares, hablando de nutrición grado 3, directamente internación para integrar y terapia intensiva. Porque está muy mal. Una cosa es el tipo de desnutrición, kwashiorkor, marasmo. ¿Sí? Son tipos de desnutrición hipoproteica y hipocalórica. Pero el diagnóstico de nutrición se realiza en base a las desviaciones que tienen, la diferencia que se tiene en base a la nutrición, a lo que es normal. Y por supuesto, si el niño nos registra un valor aquí arriba, es normal. ¿Qué es? Sobrepeso. Obesidad grado 1, se ve más arriba, etc. Pero si el niño ha registrado aquí, ¿qué es? Normal. Está normal, está gordito, vamos, señora, está gordito, no le dé tanto pancito y entonces, pero está normal, está normal. ¿Sí? Por eso necesitamos saber nosotros el estándar, porque eso nos determina los valores. Es más, y esto es mucho más evidente si es que la madre va con su hijo al doctor y le dice, doctor, mi hijo está muy pequeñito, en su clase es el más pequeño. Y entonces, si nosotros tuviéramos aquí no gramos, sino metros, porque esto es de gramos, y hacemos un registro del niño dentro del estándar, un niño tiene un registro de aquí, su estatura está dentro del estándar, ¿qué tenemos que decir? Señor, su hijo está normal, está dentro del estándar. Ahora, si el hijo tiene un registro aquí, hay un problema de crecimiento, ¿no? Hay un problema. Peor si es que está aquí, que es menos frecuente, hay gigantismo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos, yo lo que hago es percentilar. ¿Qué hago? Esta desviación, toda la variación del estándar lo divido en 100 partes. Y entonces aquí me da el percentil 5. Señora, su hijo tiene estatura normal, solo que tiene un percentil 5. ¿Qué quiere decir eso?
Señora, si usted coloca 100 niños afiladitos, desde el más grande hasta el más pequeño, pero niños normales, su hijo ocupa el quinto lugar. Y entonces va a ser así, porque eso es genética. Mírese usted es más grande, su marido tampoco es otro chaparrito así, ¿qué quiere? ¿Tener un piloto? No. Entonces ese niño va a manejarse siempre percentiles de 5, 7, etc. Sus percentiles son altos. ¿Ya? ¿Por qué? Pero están dentro de los parámetros normales. Yo percentilo todos los días, porque para determinar el crecimiento fetal intrauterino, yo mido diámetro biparietal, circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y límite femoral. Con esas medidas puedo determinar la edad gestacional en el bebé a través del ecografía. Entonces tengo que mis valores, los cefálicos, los femorales, están dentro de un percentil determinado. Pero ¿qué ocurre si siendo normal que en algún momento en mi próximo registro los valores de circunferencia cefálica y diámetro biparietal se me elevaron, pero están dentro de lo normal? ¿Qué pasa? Me tiene que hacer una alerta. Por algo está creciendo esa cabeza. ¿Y qué puede ser? ¿Qué puede ocurrir? Porque va a crecer una hidrocefalia, hay líquido que se está acumulando. Entonces tengo que dar la alerta al obstetra para que lo saque al bebé, porque si el bebé está con una hidrocefalia, hay que colocar una derivación para que no siga creciendo y no tenga problemas. O qué es lo que pasa si sus registros estaban bien y su femoral está bajo. Vamos, hay un enanismo y eso hay que saberlo. Y si peor, si su valor está aquí abajo, ¿no? Si su valor femoral está abajo, entonces pido fémur, húmero, el otro hueso largo, entonces calculo si son medidas distintas a los en edad gestacional, los de la cabeza y el abdomen, estamos frente a sus huesos largos son expuestamente. Y sí que es frecuente. Yo tengo el desarrollo del niño así, pero en algún momento los valores cefálicos se suben y los valores femorales se bajan, algo pasa. Está dentro de lo normal, pero hay un entrecruzamiento entre esos valores. Quiere decir que hay una centralización. Enfermedad frecuente en el embarazo, la hipertensión arterial, la eclampsia. Entonces, cuando hay un problema de hipertensión, el flujo sanguíneo de la madre al bebé es pobre, es escaso. Y entonces el bebé empieza a centralizar. Como le llega poca sangre, prioriza la sangre al cerebro, a detrimento de los miembros inferiores. Por eso es que los valores cefálicos van a estar arriba y los valores femorales van a estar por debajo. Entonces, le tengo que dar al cirujano 48 horas de plazo para que lo saque ese bebé, aunque sea chiquitito, Sí, porque se va a morir adentro. Es mejor que lo saquen y lo tengan en una incubadora y que crezca en la incubadora, porque no recibe golpes. Y en neonatología son machotes, ¿no? Son unos ratitas allí de 500, 700 gramos así. Sí, 700 gramos al día. Sí. Yo voy a hacer ecografía cerebral a los niños en neonatología y hay unas ratas negras ahí. Horrible. Pero después crecen y salen los Bonitos, Sí. ¿Qué pasa? Empezaron a centralizar y esa es la patología más frecuente en el embarazo. Mujeres que no hacen seguimiento, no controlan, no manifiestan después de la cefalea, el dolor de cabeza que tienen por el hipertensivo y se desencadena en el flujo sanguíneo del bebé. Entonces tengo que medir flujo sanguíneo de arterias uterinas, la arteria cerebral media y la arteria umbilical en el bebé. Entonces, para saber si realmente está afectado, si hay ese entrecruzamiento, hay flujo cerebral elevado o normal, pero flujo de uterinas bajo, ese bebé tiene que estar bien. ¿Qué es lo que hago? Tengo que percentilar todos los días en sus valores. Por eso es importante para nosotros los fractiles. Percentilamos dentro de los fractiles, el valor más frecuente son los percentiles. Todos percentilamos, porque no todos son perfectos, no somos robots, sino nuestro crecimiento, nuestras acciones están siempre en rangos dentro de lo normal, tienen que estar dentro de lo normal. No es un solo valor exacto, sino lo normal es lo que se desvía normalmente de la media, y eso se llama estándar.
En cambio, estos valores, un valor aquí es uno solo, otro valor aquí, estos ya son desviaciones sin importancia. Pero lo que es normal son las variaciones respecto a la media, que sería el estándar. Entonces, el estándar es todos estos valores de desviación normal. Por eso es importante la medida de los sistemas, que se ahora la calculadora, las tablas nos dan todos esos, pero si ustedes no saben que es un estándar, no van a poder entender una unidad importante como es la desviación. ¿Está claro? Sí, de claro. Con todo eso hemos terminado el programa.